Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Hoy es miércoles 22 de octubre, estamos en alerta, a pesar de que la provincia de Espaillat es una de 7 provincias que no está en alerta de ninguna manera, gracias a Dios, pero el país ha estado en alerta y realmente hay que poner atención a los llamamientos del Comité Nacional de Emergencia, Comité de Emergencia, ante las posibilidades de problemas que podamos tener. Debemos recordarles que este programa se transmite por su canal 58 de Televiaducto, pero se retransmite a su vez por el canal de Facebook de NJ Productora Sin Límites y por el canal de Facebook de Ni Más Ni Menos. Si no tiene oportunidad de verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos, la fecha del programa que le interesa ver, del día, y ahí estará sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede suscribirse, darle a la campanita y ahí recibirá la notificación cada vez que colguemos el programa. Este espacio consideramos que es objetivo porque no nos parcializamos, no emitimos juicios sin fundamentos, independientemente de que podamos equivocarnos en una valoración, ni tampoco tenemos parcela y a defender cosas indefendibles, porque lo peor que puede tener un pueblo es que personas que de una u otra forma intervenimos en medios de comunicación defendamos lo indefendible por las razones que fueran, sean estas pecuniarias, por asunto de amistad. Tratamos de ser objetivos. Mire, el país hoy, al parecer, por lo menos en Moca, la provincia de Espaillat, tuvo menos lluvias que ayer. Pero se mantienen 25, aunque ahí hay 24, se mantienen 25 provincias en alerta. En el sur están todas las rojas, desde la capital dominicana hasta Pedernales, incluyendo San Juan de la Maguana por el otro lado, Elías Piña. Y en alerta amarilla está esa franja en el medio y hay 3 en alerta verde. Esto indica que las lluvias continuarán. Miren, el fenómeno atmosférico, Melissa, se mantiene estacionario con movimientos en la tarde de hoy. Tenía de 4 kilómetros por hora, es increíble, prácticamente a paso de tortuga que va, y ha estado incrementando el campo nuboso. Continuará lloviendo y dicen que el jueves, o sea mañana, lloverá más que hoy por tormenta Melissa. El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, Wagner Rivera, informó que para este jueves, tenemos una foto de lluvia, se esperan lluvias más fuertes e intensas que la de este miércoles, producto de la incidencia de la tormenta Melissa. El día de mañana va a estar el ambiente de más precipitación, las lluvias serán más intensas y frecuentes que hoy a medida que Melissa se esté desplazando, dijo el meteorólogo en rueda de prensa. Asimismo indicó que el viernes también habrá lluvias importantes, especialmente en el sur-suroeste del país. Se mantienen intensas las posibilidades de lluvia, inclusive hasta el sábado, dependiendo del movimiento que tenga este fenómeno Melissa. Las presas se mantienen estables, hay temores de que puedan desbordarse las presas. Solo Sabaneta está vertiendo agua y pone en alerta la zona sobre todo la Mesopotamia. Esta es la presa de San Juan de la Maguana. La mayoría de las presas están en capacidad de recibir agua generada por la tormenta Melissa en las cuencas altas, según informó el Comité de Presas y Embalses, que se mantiene en sesión permanente y sostuvo
una extensa reunión la mañana de este miércoles. El ingeniero Fausto Colón, enlace en el Centro de Operaciones de Emergencia, informó que las presas se mantienen estables con ligera disminución en los caudales de entrada, pero monitoreadas. La presa de Sabaneta en la provincia de San Juan de la Maguana continúa vertiendo con ligera disminución de su caudal de entrada, aunque con el aviso de inundaciones para los residentes en las comunidades de aguas abajo de este embalse, donde ya hay personas desplazadas en albergues oficiales y otras llevadas a casas familiares y amigas. Miren, esta presa no hay forma de controlarle porque no tiene es una presa que no tiene, es de vertido libre. Ella no tiene la compuerta que se cierra y se abre para desfogarla o desaguarla en momentos en que se necesite y se mantiene, sino que ella cuando llega a un tope empieza a salir agua por sí misma. Esta fue la presa que en los tiempos, en el 98, aquella vez, prácticamente desapareció una comunidad en San Juan de la Maguana, Mesopotamia. Mesopotamia, como todos sabemos, es tierra entre dos ríos. Ahí había un barrio de personas despobladas. Yo conocí muy bien porque viví mucho tiempo en San Juan de la Maguana. Y habían el río San Juan, estaba esa comunidad entre el río San Juan y un río más pequeño denominado Gínova. Pero ahí la gente empezó a ocupar terreno y a construir. Era el cauce realmente en los tiempos remotos del río San Juan. Pero esa misma correntía de agua fue la que afectó en Barahona, en el Peñón de Barahona, que hubo muchos muertos también. Esto fue en el 98, cuando el huracán aquel, creo que George. Ojalá que esta vez no suceda eso y que la gente entienda, porque en aquella ocasión la gente de Mesopotamia se hacían no abrían las puertas y no hay nadie cuando iban a tocar para sacarlo. Esperemos que esta vez no sucedan esos problemas. Mientras tanto, en la reunión de hoy en el Palacio Nacional, el Comité de Emergencia, el gobierno ampliado, se determinó que seguían las mismas medidas para las provincias en alerta roja. No hay trabajo con excepción de las farmacias, supermercados que abrirían hasta las 10 de la noche, de los expendios de aquellas personas que tienen realmente, que la gente tiene necesidad de acudir a ellos. Por lo que se mantiene el llamamiento de alerta. Mientras que en Moca, el director de comunicaciones de Coramoca, Robinson Durán, informa que la institución mantiene en alerta por cualquier eventualidad por los efectos de la tormenta tropical Melissa. La número 1, señor Control. Los efectos de la tormenta tropical Melissa, la número 13 de esta temporada, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, ha activado su comité de prevención. Hemos estado trabajando en un proceso de supervisión. Hasta este momento no tenemos ningún tipo de daños ni averías, producto de que las lluvias en esta parte del país no han sido tan constantes ni copiosas como en otros puntos. Esperamos que se mantenga sin ningún tipo de novedad, pero mientras tanto nuestros equipos se mantienen en las calles trabajando en un proceso de supervisión. Nuestro director general, Reinaldo Méndez, ha estado encabezando este comité para cualquier tipo de situación que pueda presentarse, estar ahí de manera oportuna, como siempre lo hacemos, dando respuesta. En lo que tiene que ver con la presa Tavera Bao, ha aumentado 2,50 metros según las informaciones que tenemos hasta este momento, y se prevé que de continuar las lluvias va a continuar ese aumento. Hay un monitoreo constante de este crecimiento y nosotros esperamos de que todo transcurra de la mejor manera, de manera normal, y que no haya afectación para la población mocana ni de la provincia de Espaillat. Hasta este momento, con lo que tiene que ver con la turbidez,
nos mantenemos de manera normal. Podría ser que si las lluvias aumente el volumen de la presa y esto podría crear algún tipo de turbidez más adelante, pero por el momento está todo normal hasta esta hora. Queremos aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje a la población para que pueda acumular y ahorrar el agua que le está llegando, por si acaso hay algún tipo de imprevisto, inconveniente, algún tipo de avería en su sector, producto de las lluvias que van a continuar afectando el territorio nacional. Así que vamos a economizar el líquido y nosotros reiteramos que estamos aquí a la disposición en un trabajo constante y permanente, nuestros equipos activados ante cualquier tipo de situación que pudiera presentarse. Importante atender estas indicaciones que hace Robinson Durán, sobre todo porque si hay... Miren, esto no se sabe, como dice el rapero, dónde vayas a parar. Porque la situación que se presenta con este fenómeno, que prácticamente se mantiene estable, estático, con un campo nuboso que eso se puede ver en las imágenes, que cubre la isla completa, no solamente la República Dominicana, no, la isla de la Hispaniola que encierra Haití también. Entonces, va a seguir lloviendo. Y estas lluvias pueden provocar muchos daños, ojalá que no. Definitivamente la tierra, sobre todo en Moca, en la provincia de Espaillat, la tierra necesitaba agua porque nosotros tenemos cultivos, pero no tenemos riego o regadío. No tenemos canales de riego como hay en Santiago, en La Vega, todavía en San Francisco de Macorís. Por eso se siembra arroz en esas latitudes y rubros que requieren constante flujo de agua y nosotros no. Mire el movimiento de este fenómeno como es, totalmente al sur-suroeste de la República Dominicana, de la isla completa, pero el campo nuboso, o sea, las lluvias, cubren desde Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica. Esas son las zonas que vemos en la pantalla. Tenemos que cuidarnos, tenemos que preservar no solamente vidas, sino propiedades, y por eso debemos atender a los llamamientos. Hoy hubo un llamado de docencia y se mantiene para mañana hasta la 1 de la tarde. Recordemos que está implementado el asunto de la tanda extendida. Y a pesar de que en donde está la alerta roja, eso es las provincias del suroeste del país, e incluyendo el Gran Santo Domingo, porque la capital dominicana está en la parte norte, en la parte sur del país. Ahí no hay trabajo ni hay docencia a ninguna hora. Pero en las demás provincias del país, incluyendo la provincia de Espaillat, hay trabajo y docencia hasta la 1 de la tarde. Así fue que se anunció. Y hoy, en un anuncio hecho desde el Palacio Nacional a las 4 de la tarde, se dijo que continuaban inalterables las decisiones. Hoy hubo docencia y dice Damián Morel, quien es presidente de la Asociación de Profesores, que la asistencia estudiantil se redujo considerablemente ante el paso de Melissa, pero que no se habían suspendido, pero la gente decidió no enviar a las familias, muchas familias decidieron no enviar. La número 2, por favor. O sea, mantener las labores en Moca debido a que no estamos en alerta por el paso inminente de la tormenta Melissa, ya convertido en huracán. Nosotros tenemos una matrícula de 396 estudiantes que asistieron hoy. La población total es de 650, lo que quiere decir que se redujo significativamente la asistencia, pese a que llamamos a docencia y que no hubo lluvia en el día de hoy. Nada, seguimos diciendo a los maestros y a la población, a la familia, estar atentos a las orientaciones por el paso, pero mientras tanto seguimos en labores. Aprovechamos para que las autoridades
presten atención a las escuelas que necesitan intervención para resistir ante cualquier fenómeno. En el caso de los huracanes quizás no son tan crítica la situación, pero recientemente también hubo un movimiento de tierra y vemos ya centros agrietados en muchas localidades, lo que amerita una atención a esos centros que están en condiciones porque realmente están en peligro. Es una vergüenza que el Ministerio de Educación le exija tanta planificación a los centros educativos, a los distritos, y que ellos tengan tan pésima planificación. Aquí no llegaron a tiempo los uniformes, que llegaron un mes y pico después. Las aulas móviles, estamos en octubre y todavía el Centro Educativo Don Bosco y el Politécnico Andrés López, como otros, no han recibido las aulas móviles, porque si usted estaba esperando 10 aulas y llegaron 2, usted no recibió ni siquiera un 20% de esa cantidad de aulas, entonces no tiene la capacidad de cobertura a los estudiantes. Bueno, es urgentemente necesario que atendamos a estas situaciones y que realmente el gobierno se ponga para ello. Entendemos que el gobierno, por ejemplo, el fenómeno empezaba supuestamente hoy a pasar cerca, a dejar problemas, y anoche fue que el gobierno vino a anunciar, cuando normalmente eso se hace mucho tiempo antes. Porque una cosa tienen estos fenómenos de lluvias y vientos, que son los huracanes o los ciclones, o las tormentas tropicales, es que son prevenibles o previsibles. Desde hace varios días, muchos días, se sabía que se había formado esta tormenta y la ruta que podía llevar. No sé por qué el gobierno decidió esperar tan tarde para tomar decisiones. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos tenemos más para compartir con ustedes en este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, al presidente Luis Abinader se le ha estado reclamando la indexación de los salarios, o sea, del cobro de impuestos sobre la renta, hasta 52,000 pesos. Esto es un mandato de la ley laboral, que reclama que en la medida en que el costo de la vida sube, el salario de los trabajadores debe subir a un límite para fines de descarga de impuestos. El gobierno se ha negado a indexar los salarios que, según datos del mismo gobierno, la canasta básica está alrededor de 47,000 pesos, por lo que el salario tope para la indexación, o sea, para que no se le cobre el 15% de impuestos sobre la renta, que es la carga tributaria que tiene, el gobierno se niega. Dice el presidente Abinader que la indexación salarial reduciría los fondos. Reconoció en el día de ayer que la indexación salarial que manda el Código Tributario es una medida justa y necesaria, pero advirtió que su aplicación implicaría una disminución de los ingresos del gobierno, atención ahí, lo cual obligaría a reducir fondos destinados a áreas sensibles por su impacto social. La indexación salarial consiste en ajustar el impuesto sobre la renta según la inflación anual, que era lo que yo le decía anteriormente. Si lo hacemos, dice el presidente, si indexamos, hay que decir a quién le quitamos los recursos: a salud, a educación. El gobierno analiza cómo aplicar la indexación y el presidente, en forma de, no se le puede decir que de chantaje del gobierno, le mete miedo a la gente para no cumplir con la ley. Óigame, es un mandato de la ley, él está obligado a cumplir con la ley. Y después dice que son más serios que todo el mundo y más cumplidores que todo el mundo. Y no lo hace
Porque el presidente quiere esos 18.700 millones de pesos, que es el rango que dejaría de recibir el gobierno si indexa los salarios hasta 52.000 pesos como manda la ley. Pero ¿qué pasa? Que el presidente necesita eso para su bono gas, su bono luz, su tarjeta de 1.000 pesos para la madre, de 1.000 pesos para los estudiantes, empobreciendo cada día, porque eso lo que hace es empobrecer a la gente. No es verdad que usted saca a nadie de la pobreza dándole. El mensaje más falso, vamos a decir, en términos de justificación es usted decir que tiene la mitad del pueblo dominicano, de la población dominicana, recibiendo ayuda, recibiendo dádivas, recibiendo limosna, y usted dice que está sacando a la gente de la pobreza. Nada más falso que eso. Si usted lo está sacando de la pobreza, entonces no tiene que darle nada. Pero miren aquí el respaldo, como dirían, cuando se vendían los diquitos de 45 revoluciones. Los subsidios que tiene el presidente de la República y el que los ha incrementado sustancialmente, mantiene la indexación paralizada, la indexación salarial. El bono tarjeta joven, con un monto de 2.500 pesos mensuales en favor de 10.000 estudiantes, es el último incentivo. Para eso que lo quiere. Él no quiere descontar al que trabaja. Más de 300.000 personas que se beneficiarían. 300.000 trabajadores se beneficiarían si usted dejaría por ejemplo, hasta 50.000 pesos. ¿Usted sabe cuál es el impuesto sobre la renta de un salario de 50.000 pesos? De 15%, 8.500 pesos. 10.000 jóvenes el último incentivo que se agregó al repertorio de asistencias sociales lanzada por la administración de Luis Abinader. Solo en 2024 la Dirección de Desarrollo Social Supérate gastó en su programa 50.000 millones de pesos. Supérate, que dirige esa hermosa dama con la blusa azul, Gloria Reyes, que se han robado todos los cuartos del mundo de ahí, en los bonos esos. Y hay 2 colmaderos sometidos a la justicia, creo que ni presos están, acusados de estafar con más de 1.500 millones de pesos. Solo para Aliméntate, 29.679 millones. Óigame, esa funda que usted ve de Aliméntate, que la cogen los senadores, los diputados y los funcionarios para hacer campaña, y los vemos. Aquí vemos los senadores, los diputados y las cosas, con furgones de funda, que le dan, que uno tiene que pedirle, consígueme 8 o 10 funditas de esas para dárselo a uno hambriento. Pero eso no saca de la pobreza a nadie. Y el bono gas, que son bonos que se le dan a la gente, y yo he visto toletes en planta con tarjeta de bono gas en buenos carros. 7.434 millones se van a él. Lo que suman entre estas dos partidas, Aliméntate y bono gas, 37.113 millones, aparte de los 50.000 millones de pesos de los programas de asistencia social, de Supérate, que no superan a nadie superan. Ese total es el doble, solamente Aliméntate y el bono gas. Es el doble de los 18.700 millones, 18.200 millones aproximadamente, que el gobierno dejaría de recaudar en el año si cumple con la ley 1192 del Código Tributario que establece la indexación salarial anual para ajustar el monto de los salarios exentos de impuestos sobre la renta y el porcentaje de los que tienen que pagarlo. Un cálculo estimado que hace con informaciones que da el Banco Central
y el Ministerio de Economía y Planificación. Si el gobierno cumpliera la ley, solo los empleados que ganan sobre los 50,000 pesos mensuales estarían sujetos a la retención del impuesto sobre las rentas. Esto es una barbaridad. Una barbaridad. Que usted, al que trabaja, se lo sacrifica para darle la mayoría que no necesita. Otra cosa es. Para esto, además de eso de que se le descuenta a la gente, tenemos que vivir cogiendo prestado para financiar estos supuestos programas sociales, que no son políticas sociales, son limosnas que se le dan a la gente, que lo empobrecen cada día más. Porque en una ocasión existieron programas donde se le daba facilidades a madres para garantizar que llevaran sus hijos a la escuela. La madre que enviara, pobre, muy pobre. Pero esto hecho a través del censo que realiza el SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que no se lo inventaron los PLDistas. Eso vino de la FAO, de la ONU, de la UNESCO. Son planes europeos donde a través de un censo se determinan prácticamente los indigentes, las personas que necesariamente necesitan eso porque viven en el nivel más bajo de pobreza. Y eso mide el SIUBEN, los niveles de pobreza para incluirlos, no como ahora, tú quieres tarjeta. Señores, aquí se inventan ferias de la salud, que es otro invento que tiene el Ministerio de Salud. Se inventan ferias de salud y ahí vamos a repartir tarjetas de SENASA. Aún quebrado aquí, porque aquí hace 2 semanas, sábado que hubo en el Parque Cáceres, estaban inscribiendo gente para darle tarjeta de SENASA. No importa, usted va y se inscribe con la cédula y le dan su tarjeta. Dominican York que vienen aquí a fututearse todos los cuartos del mundo y alquilan jipeta pagando 8 y 10 mil pesos diarios. Usted necesita una tarjeta, sí, tenga. Todos esos programas, inclusive esa tarjeta solidaria de SENASA, se dan a los márgenes de pobreza que se establecen a través del SIUBEN. Y es verdad que nosotros necesitamos, a través de hace mucho tiempo, venimos arrastrando un déficit fiscal porque hacemos unos presupuestos que son superiores a las estimaciones de la recaudación o a lo que recaudamos. Tenemos un déficit de 400,000 millones de pesos y hay que buscarlo prestado. Y es verdad que es lo mismo usted coger 500,000, 2,000 millones de dólares prestados para dárselo a la gente para que lo bote por la cloaca al otro día, que usted coger y hacer una carretera, cogerlo prestado para hacer una carretera. O sea, para invertirlo, hacer inversiones de capital o de infraestructura. Jamás. Sobre todo si es una carretera que no es para favorecer a un rico, a un funcionario que tiene una finca, que por ahí para que le coja valor. Entonces en eso es que tenemos que pensar. Y dejar de estar de alabarderos y exigirle al presidente Abinader que reenfoque esa política. Yo pensé que después que Magín aceptó el cargo de ministro de Hacienda y Economía, esa vaina de que de bono tarjeta, bono joven, y lo aumentaron, esta es más cara que todas las otras. Yo pensé que eso no iba a existir, que Magín había convencido al presidente de que eso no puede ser, sin ningún criterio de nada, repartiéndole a 10,000 jóvenes, donde aquí hay 2 o 3 millones de jóvenes que necesitan. Y en vez de inventarnos programas para fortalecer estructuras productivas, no, coge esos 2.500, sin ningún criterio. Y así no puede ser. Pero bueno,
Mientras el país continúa viento en popa y a toda vela. Miren, la semana pasada vimos un diputado, PRMista él, que se quejaba de que en Baní, municipio cabecera de la provincia que él representa, que es la provincia de Peravia, él se quejaba de que la policía abusaba de los jóvenes. Y él se sentía que le reclamaban sus feligreses. Y denunció que el presidente pidió en el Congreso, junto con otros, que pidió que el presidente destituyera al jefe de la policía, Guzmán Peralta. Bueno, pues él siguió denunciando y resulta ahora que un coronel del CRIM lo amenaza. Es la número 6, señor coordinador. Vamos a ver. Decime que me hacía una advertencia que si yo seguía hablando no iban a ver. Nosotros hoy le informamos de la amenaza que me mandó a hacer el coronel de la DICRIM de Baní, el señor Ariel Rosario. Y ya sabe. Ya nosotros tuvimos una reunión muy cortés, yo le informé todo a ella y al director de la policía, ya está en sus manos, ¿verdad? Hacer las investigaciones pertinentes y tomar las decisiones que hay que tomar, porque el pueblo de Baní y la gente de Baní está esperando acciones. La amenaza, él mandó a decirme que me hacía una advertencia que si yo seguía hablando no iban a ver. ¿Y usted tiene por su vida todavía? Bueno, las oraciones de la gente que mantienen vivo a uno y Dios, ya él sabrá lo que hace. La seguridad de la restauración. La seguridad de la restauración. Sí. ¿Cuántos nombres tiene? ¿Cuántos nombres tiene? Repita el nombre del coronel. Ariel Rosario. Gracias. Que se prepare Ariel, que se prepare Ariel. Así es. Gracias. Estos policías a veces se las traen. Pero miren lo que dice el diputado Cedeño, Eugenio Cedeño, que es diputado por La Romana. Dice que los diputados somos una pila de mierda. Así, textualmente, la número 7. ¿De qué están hablando? ¿De qué han hablado? Hablando pendejada con ella ahí. Queja de los diputados. Y la queja principal es que los diputados somos mierda. Que los diputados somos mierda en la provincia. Que la policía no nos respeta ni no oye a ninguno. Y que los diputados quieren, cuando va a un cuartel, a buscar a alguien que cogieron por antojo en la calle, por redada. No estoy hablando de traficantes ni de delincuentes. Es que como la policía aquí se mueve agarrando presos a quien le da la gana y vete a todo el mundo ahí más jaula, manso con cimarrones, como tú vas a hablar por un caso bien de trabajo, cualquiera va y le hacen más caso que al diputado. ¿Se comprometió ella con hacer una investigación en torno a estas denuncias también del diputado Luis? ¿La redada? ¿Qué? ¿Dónde usted vive? No llega a la red. La policía sigue apresando gente en la calle y los mozos van hacia ahí sin siquiera preguntarle el nombre a la gente, siguen haciéndolo. ¿La actitud de la ministra cuál fue? ¿Van a abrir una investigación al respecto? Mira, te voy a decir una cosa. La ministra hace lo que puede. Y ella dice, vamos a resolver, pero imagínate tú, es que la policía es una estructura que no la rompe un ministro. A menos que un presidente de la República no baje un rayazo y diga... Bueno, yo no sé qué está pasando porque con la denuncia que han habido de la policía, el presidente, ya tengo entendido que el jefe de la policía cumplió, pues son 2 años. No hay forma de que lo quiera quitar. Pero mire esta otra denuncia que hace un oficial general retirado de la policía. Denuncia que mientras los comandantes se releven dando la lista de los puntos de droga, no se puede hablar de reforma policial, la número 10. Comenzó una purga, según la política, penetró en la policía, que ya el jefe de policía no decide nada, es un muñeco que ponen ahí formal.
que deberían buscar un robot de inteligencia artificial y ponerlo así, no hay que pagarle, nada más darle mantenimiento. ¿El general de la policía es un robot? Deberían poner un robot en lugar del jefe de la policía, el que sea. No me estoy refiriendo al amigo Guzmán Peralta, que le agradezco. No toman decisiones Fue mi por sí alumno, mismos. es que no. Quien manda en la policía es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Cómo? El CONEP. Pero ahí están los decretos de Abinader. ¿Quiénes son los jefes de la policía? Elena Villella de Paliza. Y también está Pedro Brachel de Leche Rica, ya le hice un comercial gratuito. Y otros 3 más. Esa no era, porque yo tengo marcada como la número 10, otra, parece que era la número 9 entonces, que es el mismo sujeto haciendo la denuncia. Ponme la número 9 entonces. La policía comenzó una purga, según la política, penetró en la policía. Por Dios, hazme caso, tú me estás mirando. Si esa es la número 10, entonces, porque son 2, número 9 denuncia a quien manda en la policía. Es el consejo, esa que tú pasaste, esa es la que yo tengo como número 9. Y la número 10 es que mientras los comandantes se releven dando la lista de los puntos de droga, no se puede hablar de reforma policial. ¿No la tiene? Pues si no la tiene, entonces ponme la número 11, que es un oficial de la policía que para un delivery. Sí, sí, no, tranquilo, yo me di cuenta quién es usted. Vaya con Dios. Quiero a ustedes mucho. Siga así, hombre de trabajo. Gracias. Ese es el trato que debe merecer un ciudadano, sobre todo si anda trabajando. Anda trabajando, ¿por qué hacerle la vida imposible? Ese trato, miren cómo trató, con la cortesía que trató. No sé si es oficial o sargento, teniente, era el jefe de la patrulla. Siga trabajando, siga así, vaya con Dios. Y nosotros nos vamos con Dios a nuestra segunda pausa comercial de la noche. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Disculpen, pero un pequeñito problema técnico con el sonido nos impidió continuar de inmediato. Miren, las hijas del presidente y la esposa del presidente, o sea, la señora primera dama, son personas que tienen posiciones propias. Lo demostraron hace unos meses, cuando el Congreso decidió no aprobar la ley, el Código Penal con las 3 causales, que fue una promesa de campaña de todos los diputados y senadores del PRM, tanto como los del PLD, todo, pero después se meten la lengua en los tobillos. Y una promesa de campaña del presidente de la República. Pues la única que cumplieron con ellos, por lo menos con la palabra, fueron las hijas del presidente y la esposa del presidente. En esa ocasión, inclusive, recordemos el discurso aquel que hizo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, pues esta hermosa joven que está en pantalla, que es hija del presidente, no sé si es la mayor o la del medio, acaba de graduarse en una universidad de Estados Unidos. Ella estudió en una universidad católica donde recibió clase de teología. Y dice, ha creado mucho revuelo porque se refirió Graciela Abinader Arbaje, hija del presidente Luis Abinader y de la primera dama Raquel Arbaje, que está en desacuerdo con la forma en que se interpreta la Biblia en la República Dominicana. La número 8, vamos a ver este video. Yo he dejado de creer en la religión. Es que muchos de los llamados
personas. Padres, personas comunes, lectores de la Biblia, le interpretan con una ignorancia que para mí se me hace demasiado frustrante. No es que yo he dejado de creer en la religión, pero más bien de la religión organizada en República Dominicana. La teología es el estudio de la fe combinado con el estudio de la razón. En otra palabra, la teología es un estudio académico. Cabe resaltar que la formación americana para convertirse en padre es objetivamente más rigurosa. Padres tienen que tener un curso, un grado en teología y tienen que pasar por un proceso, por lo menos académicamente, más riguroso. Como alguien que se graduó de una universidad católica en Estados Unidos y la número 1 en teología en ese país, siento un deber de resaltar esas incompetencias. Entonces nada, les quiero contar un poco. Incluso saqué mis notas de mi clase de teología para compartirlas aquí con ustedes. El libro Divine Afflante Spiritus del Papa Pío XII revela sus creencias de cómo se tiene que leer la Biblia. Y es un libro referente en el Vaticano y revela, valga la redundancia, 3 verdades. La primera, la Biblia se tiene que leer con atención a figuras literarias, metáforas, símiles, hipérboles, paralelos. Toda esa figura literaria que uno usa cuando está leyendo un libro literario, eso también se aplica cuando uno debe leer la Biblia. No todo en la Biblia, en otra palabra, está hecho para ser interpretado de manera literal. Segunda verdad es que la Biblia se debe leer con atención al contexto histórico. Cómo los romanos veían X o tal cosa. Uno puede interpretar la Biblia y tratar de aplicarla a la verdad que vivimos en el siglo XXI. Tercera verdad, hay que tener atención a supuestas verdades culturales. En la cultura romana, en la cultura hebrea, ¿qué significaba que tú hicieras tal y tal cosa y por qué este personaje bíblico está haciendo tal y tal cosa? Yo puedo seguir y hacer otro video de eso, porque quien usa la palabra de Dios sin entenderla no está predicando fe, está predicando ignorancia. Nada, gracias por escuchar. Bye. Esto ha creado mucho revuelo. Pues mire, yo estoy de acuerdo con ella. Desde hace mucho tiempo yo pienso eso. A veces leemos, en una ocasión, la Iglesia Católica, se decía que la Iglesia Católica decía que el que leía la Biblia se volvía loco y lo hacía, dicen los protestantes, o decían los protestantes, los evangélicos, y era porque la Iglesia Católica pretendía mantener engañada a la feligresía. Y yo diría que no. La Iglesia Católica instituyó el catecismo como forma de enseñar desde niños prácticamente sobre la palabra de Dios. Pero esto lo vamos a continuar mañana, porque mañana tengo un invitado especial, un joven brillante, Chesnel Calcaño, con el que vamos a hablar de leyes eclesiásticas, de leyes de la República Dominicana, y tenemos temas interesantísimos para compartir con ustedes. Gracias por su compañía y manténganse ahí para que continúen con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.